Queridos amigos y amigas, hoy quiero hablarles desde el corazón y también desde la ciencia. Como médico especializado en neurología y con más de 20 años acompañando a pacientes de edad avanzada, siento que es mi deber advertirles de un peligro silencioso que puede estar acechando cada noche en sus propios hogares. Me refiero a un hábito al dormir que parece inofensivo, incluso cómodo, pero que puede convertirse en una amenaza mortal: el ictus nocturno. La mayoría de las personas mayores piensa que un derrame cerebral ocurre solamente por comer mal, por fumar o por no hacer suficiente ejercicio. Sin embargo, la realidad es más compleja. Existen gestos cotidianos, posturas de descanso o costumbres aparentemente inocentes que abren la puerta a un riesgo que nadie quiere enfrentar. Imaginen la escena. Una persona se acuesta sintiéndose bien, se duerme tranquila, y al amanecer ya no puede hablar con claridad. No logra mover un brazo o no es capaz de mantenerse en pie. Ese cambio repentino, sin aviso previo, es lo que llamamos un ictus nocturno. Lo más inquietante de todo esto es que no duele. No hay señales claras que despierten a la persona durante la noche. Todo ocurre en silencio, mientras el cuerpo descansa. Y cuando llega la mañana, puede ser demasiado tarde. Muchos pacientes que he atendido en consulta me han dicho siempre lo mismo. Doctor, si alguien me hubiera contado antes lo que estaba haciendo mal al dormir, habría cambiado mis hábitos. Esa es la razón por la que hoy quiero compartir con ustedes esta información valiosa. Porque sé que puede salvar vidas, puede evitar discapacidades y puede dar a nuestros mayores más años de independencia y dignidad. En España, los datos son realmente alarmantes. Cada año se registran cerca de 90.000 casos nuevos de ictus y más de 23.000 muertes relacionadas con esta enfermedad. Es ya la primera causa de discapacidad adquirida en adultos y una de las principales causas de mortalidad en personas mayores. La edad promedio de quienes lo sufren ronda los 73 años, aunque el riesgo aumenta de manera muy marcada a partir de los 65. Si miramos más de cerca, descubrimos que 6 de cada 100 personas mayores de 65 años ya han tenido un ictus, y que entre los mayores de 80, la cifra sube a 10 de cada 100. Esto significa que el ictus no es un problema lejano ni ajeno. Es un riesgo real que afecta a nuestros abuelos, a nuestros padres e incluso a nosotros mismos a medida que envejecemos. Y lo más duro de todo es que muchos de estos episodios podrían haberse prevenido con cambios muy sencillos en la rutina diaria. La noche, aunque a primera vista parezca un momento de paz, puede convertirse en el escenario de mayor vulnerabilidad. Durante el sueño, el organismo entra en fases en las que la presión arterial fluctúa, el corazón late con un ritmo más irregular y la respiración se vuelve más lenta. En personas jóvenes y sanas, esto no representa un problema. Pero en los mayores, cuyos vasos sanguíneos ya están endurecidos, donde la sangre circula con más dificultad y tiende hacia espesarse, estos procesos normales pueden convertirse en un verdadero detonante. Un simple detalle, como dormir sin almohada, cubrirse la cabeza con la manta o cenar demasiado tarde, puede desencadenar un colapso en el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Tal vez se pregunten, ¿qué es exactamente un ictus nocturno? Pues bien, un ictus, también llamado accidente cerebrovascular, ocurre cuando una parte del cerebro deja de recibir suficiente sangre. Esto puede suceder de dos formas: por una obstrucción, que es lo que llamamos un ictus isquémico, cuando un coágulo bloquea una arteria, o por una ruptura, que es un ictus hemorrágico, cuando un vaso sanguíneo se rompe y la sangre invade el tejido cerebral. En ambos casos, las neuronas quedan sin oxígeno ni nutrientes, y mueren en cuestión de minutos. Cuando el ictus se produce mientras la persona duerme, lo llamamos ictus nocturno. Es especialmente difícil de detectar porque el afectado está inconsciente y nadie nota los síntomas hasta la mañana siguiente. A veces, la única pista es que alguien se despierta con dolor de cabeza, con debilidad en un brazo, con la boca torcida o con dificultad para hablar. Pero en la mayoría de los casos, ya han pasado varias horas desde que ocurrió el evento, lo que limita enormemente las posibilidades de aplicar un tratamiento eficaz. ¿Por qué aumenta tanto el riesgo durante la noche en personas mayores? La explicación es sencilla. Durante el sueño profundo, la presión arterial tiende a bajar.
Para una persona joven, eso es perfectamente normal y hasta saludable. Pero en alguien de edad avanzada, con arterias rígidas y estrechas, ese descenso puede favorecer la formación de pequeños trombos. Y hacia las últimas horas de la madrugada, justo entre las 2 y las 6 de la mañana, la presión suele subir bruscamente. Esa subida repentina puede hacer que un coágulo se desprenda, viaje hasta el cerebro y cause un ictus. Los estudios recientes en Europa confirman esta realidad. Se ha demostrado que el riesgo de ictus es mayor durante esas horas críticas de la madrugada. Y hay otro dato que resulta aún más preocupante. Quienes se acuestan después de las 11 de la noche tienen hasta un 23% más de riesgo de sufrir un ictus. En España este hábito es muy común. De hecho, más del 60% de la población, sobre todo en las ciudades, se acuesta después de las 11. Esto significa que muchas personas mayores están exponiéndose sin saberlo a un riesgo innecesario. El sueño es mucho más que un descanso. Es un proceso activo en el que el cuerpo se repara, el cerebro organiza recuerdos y el sistema cardiovascular se regula. Pero cuando la postura, el ambiente o la rutina no son los adecuados, esa misma noche que debería protegernos se transforma en un campo de peligro. El cerebro en la tercera edad es especialmente vulnerable. Con los años, las arterias pierden elasticidad, se vuelven rígidas y estrechas. La sangre ya no fluye de manera uniforme, sino que lo hace con turbulencias, se estanca y facilita la formación de coágulos. El corazón también pierde fuerza de bombeo, la presión arterial se vuelve más inestable y la circulación cerebral se resiente. Todo esto convierte al cerebro en un órgano extremadamente frágil en las horas de sueño. No se trata de vivir con miedo, sino de comprender que un cambio pequeño puede marcar la diferencia entre despertar con energía o no despertar con la misma autonomía del día anterior. Usar una almohada adecuada, evitar dormir boca abajo, no cubrir la cabeza con la manta, o no olvidar la medicación de la noche son gestos sencillos que tienen un impacto enorme en la salud cerebral. En los próximos apartados de este video compartiré con ustedes 9 historias reales de personas mayores que sufrieron un ictus debido a hábitos nocturnos aparentemente inofensivos. No se trata de asustar a nadie, sino de mostrar ejemplos concretos para que ustedes, sus familias y sus amigos tomen conciencia y puedan prevenir. Cada historia estará acompañada de una explicación médica sencilla y de una solución práctica que cualquiera puede aplicar en casa desde esta misma noche. Quiero que recuerden una idea central. El ictus no siempre avisa. No duele, no da tiempo a reaccionar y no entiende de excusas. Pero sí entiende de prevención. Y ahí está la buena noticia. No estamos condenados a sufrirlo. Podemos reducir el riesgo si aprendemos a dormir de la manera correcta. La primera historia que quiero compartir con ustedes es la de Don Miguel, un hombre de 77 años que trabajó toda su vida como mecánico. Después de jubilarse, se acostumbró a dormir boca arriba, completamente plano, sin usar almohada. Para él, esa posición resultaba cómoda porque sentía la espalda más relajada. Sin embargo, una mañana su esposa lo encontró con el rostro torcido, sin poder articular palabras y con el brazo derecho paralizado. Fue llevado de urgencia al hospital y allí confirmamos que había sufrido un ictus. Lo sorprendente es que la causa más probable no fue la dieta, ni el tabaco, ni siquiera la falta de ejercicio. Fue algo tan sencillo como la posición de su cabeza al dormir. Cuando una persona mayor duerme con la cabeza al mismo nivel que el corazón, la circulación en el cuello y en el cerebro se enlentece, sobre todo porque las arterias ya no son tan elásticas como antes. Esa lentitud favorece que la sangre se acumule y que se formen coágulos. Y cuando la presión arterial sube de madrugada, ese coágulo puede desplazarse y bloquear una arteria cerebral. La solución, aunque parezca simple, es de gran valor. Basta con usar una almohada que eleve la cabeza unos 30 grados, lo suficiente para que la sangre fluya con mayor facilidad. La almohada debe sostener el cuello, no empujar la barbilla hacia el pecho. Un ajuste pequeño que puede evitar consecuencias devastadoras. La segunda historia es la de Doña Carmen, una maestra jubilada de 82 años. Ella tenía la costumbre de dormir boca abajo, con el rostro girado hacia un lado. Decía que así descansaba mejor y que lo había hecho toda la vida. Una mañana, sin embargo,
Despertó con debilidad en el lado izquierdo del cuerpo y dificultad para hablar. Los estudios confirmaron un ictus de gran magnitud. Dormir boca abajo, sobre todo en personas mayores, es especialmente peligroso. Esa postura obliga al cuello a girar de forma brusca y comprime las arterias vertebrales que llevan sangre a la parte posterior del cerebro. Además, el peso del cuerpo oprime el pecho, reduciendo la capacidad pulmonar. Esto significa menos oxígeno en la sangre y más acumulación de dióxido de carbono, un escenario que hace la sangre más espesa y favorece la formación de trombos. Lo que para doña Carmen era una costumbre inofensiva, terminó siendo un factor de riesgo muy serio. La recomendación para prevenir este problema es clara: evitar dormir boca abajo, en especial si se tienen antecedentes de hipertensión, apnea del sueño o problemas cardíacos. Dormir del lado izquierdo, o bien boca arriba con una almohada adecuada, es mucho más seguro para el cerebro y para el corazón. La tercera historia es la de don Ricardo, un hombre de 71 años que tenía una costumbre muy particular. Desde hacía años dormía con la cabeza cubierta por la manta, porque decía que así se sentía más protegido y en un ambiente más cálido y oscuro. Al principio parecía una manía sin importancia, pero una madrugada su familia lo encontró casi inconsciente, con dificultad para respirar. Al llegar al hospital comprobamos que había sufrido un ictus y que los niveles de oxígeno en su sangre eran extremadamente bajos. Lo que había ocurrido es que al cubrirse la cabeza con la manta, el aire que respiraba quedaba atrapado. Poco a poco el oxígeno disminuía y el dióxido de carbono aumentaba. Esa hipoxia durante varias horas hacía que la sangre se volviera más espesa, lo que aumentaba mucho la posibilidad de que se formara un coágulo capaz de obstruir una arteria cerebral. La recomendación en casos como el de don Ricardo es sencilla: nunca dormir con la cabeza cubierta. Si se desea oscuridad, es mejor usar un antifaz. Si se busca calor, conviene emplear mantas ligeras y transpirables que permitan la circulación del aire. Parece un detalle pequeño, pero en personas mayores puede marcar la diferencia entre despertar con energía o no despertar con la misma autonomía de siempre. Estas tres historias nos muestran algo fundamental: los hábitos nocturnos que parecen inofensivos pueden transformarse en auténticos desencadenantes de un ictus. Don Miguel pensaba que dormir sin almohada era lo más saludable para su espalda. Doña Carmen creía que dormir boca abajo era lo más natural, porque así lo había hecho siempre. Don Ricardo se sentía más seguro bajo la manta porque creía que le daba confort. Sin embargo, lo que todos ellos tenían en común era la falta de conocimiento sobre cómo esas costumbres podían afectar al cerebro durante el sueño. Y aquí está la clave: no se trata de vivir con miedo, sino de aprender y de hacer pequeños ajustes que tengan un impacto enorme en nuestra salud. Quiero que ustedes se imaginen ahora en su propia cama. Piensen en cómo se acomodan cada noche. ¿Duermen boca arriba sin almohada, como don Miguel? ¿Duermen boca abajo, como doña Carmen? ¿Cubren la cabeza con la manta, como don Ricardo? Si es así, quiero que recuerden estas historias y comprendan que no son casos aislados ni excepcionales. Son realidades que he visto repetirse muchas veces en mis pacientes, en diferentes ciudades y con personas de distintas edades dentro de la tercera edad. Lo importante es que todos ellos podrían haber reducido su riesgo con cambios sencillos: una almohada adecuada, una postura más saludable, un ambiente de descanso que no limite el oxígeno. No hablamos de grandes sacrificios ni de tratamientos complicados. Hablamos de pequeños gestos que podemos empezar hoy mismo. La cuarta historia que quiero contarles es la de doña Isabel, una mujer de 79 años que había pasado por una operación de cadera. Desde aquella intervención empezó a dormir en un sillón reclinable porque le resultaba más cómodo que la cama. Al principio parecía una solución práctica. Podía incorporarse con facilidad, descansar sin dolor y sentía que así recuperaba mejor. Pero lo que nadie imaginaba es que esa costumbre, con el tiempo, se transformaría en un riesgo enorme para su salud cerebral. Una mañana, al despertar, notó que tenía el brazo izquierdo débil, casi sin fuerza. Tras ser examinada, confirmamos que había sufrido un ictus pequeño, un aviso de lo que podía haber sido una tragedia mayor. Lo que sucedió es que dormir en un sillón, con el cuerpo en posición semierguida durante horas, hace que la sangre tienda a acumularse en las piernas.
En una persona mayor, donde la circulación es más lenta y la sangre es más espesa, esa acumulación facilita que se formen coágulos en las venas profundas de los miembros inferiores. Y si uno de esos coágulos se desprende, puede viajar hacia el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular. En este caso, la prevención pasa por descansar en una cama adecuada. Si la persona necesita estar un poco incorporada, lo recomendable es usar un cojín en forma de cuña sobre el colchón, pero nunca sustituir la cama por un sillón. Además, conviene mover las piernas de vez en cuando para favorecer la circulación. La quinta historia es la de Don Luis, un hombre de 75 años que siempre había dormido sobre el lado derecho con el brazo metido bajo la almohada. Para él, era la postura más natural y la que le permitía conciliar el sueño rápidamente. Sin embargo, esa costumbre escondía un peligro que él desconocía. Una mañana amaneció con dificultad para caminar y al ser evaluado descubrimos que había tenido un ictus de gran magnitud. La explicación es muy clara. Cuando se duerme sobre el lado derecho con el brazo bajo la almohada, se comprimen las arterias carótidas y subclavias, que son las encargadas de llevar sangre al cerebro. Además, las venas del cuello quedan presionadas y la circulación se vuelve más lenta. Ese estancamiento favorece la formación de coágulos que pueden terminar bloqueando una arteria cerebral. Para empeorar la situación, la presión sobre el hombro también puede afectar los nervios y los vasos sanguíneos de esa zona, generando más problemas circulatorios. En su caso, la solución consistió en modificar la postura. Dormir del lado izquierdo es mucho más beneficioso tanto para el cerebro como para el corazón. Y lo más importante, nunca colocar el brazo bajo la cabeza, sino usar una almohada que sostenga el cuello de forma natural, alineada con el resto del cuerpo. La sexta historia es la de Doña Teresa, una mujer de 76 años que siempre había tenido un sueño muy inquieto. Durante la noche se movía de un lado a otro, se despertaba varias veces y daba la impresión de que nunca lograba un descanso profundo. Ella lo atribuía al nerviosismo y pensaba que era algo normal de la edad. Sin embargo, una noche sufrió un ictus pequeño que la dejó con secuelas temporales y que le hizo comprender que su sueño no era tan inocente como creía. Lo que ocurre en estos casos es que cada vez que una persona se mueve bruscamente en la cama, sobre todo si ya tiene arterias frágiles, se producen cambios repentinos en el flujo sanguíneo cerebral. Esos movimientos pueden generar microinterrupciones en la irrigación del cerebro, lo que llamamos hipoperfusión transitoria. Y esas pequeñas interrupciones, repetidas a lo largo de la noche, aumentan el riesgo de que se formen coágulos. Por eso decimos que el sueño fragmentado, además de provocar cansancio y dolor de cabeza al día siguiente, es un factor de riesgo para el ictus en los mayores. La prevención en este caso es trabajar la higiene del sueño, evitar la cafeína en la tarde y en la noche, mantener la habitación a una temperatura agradable, utilizar un cojín de cuerpo para disminuir los movimientos bruscos y establecer rutinas que promuevan un descanso más profundo y estable. Estas tres historias muestran algo muy importante. Doña Isabel pensaba que el sillón era su mejor aliado tras la operación, pero en realidad se convirtió en un enemigo silencioso. Don Luis creía que su postura del lado derecho era la más cómoda, pero estaba bloqueando la circulación hacia su cerebro. Doña Teresa asumía que su sueño inquieto era una simple consecuencia de la edad, cuando en realidad estaba exponiéndose a microinterrupciones peligrosas. En los tres casos, lo que parecía costumbre inofensiva escondía un riesgo que nadie había considerado. Y lo más valioso es que en todos ellos la solución estaba al alcance de la mano. Una cama adecuada en lugar de un sillón, una postura distinta al dormir, un poco más de cuidado en la higiene del sueño. Ninguno de estos cambios requiere grandes sacrificios ni inversiones complicadas, pero todos tienen un impacto enorme en la salud y en la prevención del ictus. Lo que quiero que se lleven de estas historias es la conciencia de que los pequeños hábitos importan, que no existen detalles insignificantes cuando hablamos de la circulación cerebral en personas mayores. Porque lo que se repite cada noche, lo que parece cómodo o habitual, puede convertirse en el detonante de una emergencia al amanecer. Y si somos capaces de identificar esos riesgos y corregirlos a tiempo,
estaremos regalando a nuestros mayores algo tan valioso como su independencia, su autonomía y sus ganas de vivir. La séptima historia que quiero compartir es la de don Javier, un hombre de 72 años que había sido diagnosticado con hipertensión hacía ya más de una década. Durante años tomó su medicación con regularidad, pero una noche pensó que no pasaba nada si se saltaba una dosis. Estaba cansado, se acostó más temprano de lo habitual y dejó las pastillas sobre la mesilla de noche. A la mañana siguiente, al intentar hablar con su esposa, las palabras no le salían y su rostro se torcía hacia un lado. En cuestión de minutos, entendieron que había sufrido un ictus. Lo que ocurrió fue que la medicación para la presión arterial no es un simple detalle, es una defensa constante. En personas mayores, la tensión tiende a subir de madrugada, justo en las horas en que el riesgo de ictus es más alto. Esa subida brusca puede romper un vaso sanguíneo debilitado o puede favorecer que un coágulo obstruya la circulación. Tomar la medicación de manera regular ayuda a mantener la presión estable y a evitar esos picos peligrosos. En el caso de don Javier, su descuido de una sola noche desencadenó un problema que le costó la fluidez del habla. Por eso siempre recomiendo no dejar nunca la medicación para después, no confiarse. Un pequeño olvido puede tener grandes consecuencias. La prevención consiste en usar alarmas, en dejar las pastillas a la vista y en pedir a la familia que recuerde la importancia de ese gesto. Una pastilla pequeña puede ser un escudo enorme frente a un enemigo tan silencioso como el ictus. La octava historia es la de doña Laura, una mujer de 78 años que tenía la costumbre de dormir en una habitación muy fría, sin usar almohada. Decía que el aire fresco le ayudaba a descansar mejor y que nunca le gustó sentir calor durante la noche. Una madrugada, su familia la encontró débil, con problemas de equilibrio y sin poder moverse con normalidad. En el hospital confirmamos un ictus en el tronco cerebral, una de las zonas más delicadas y peligrosas cuando se ve afectada. ¿Qué había pasado? Dormir en un ambiente demasiado frío provoca vasoconstricción, es decir, que los vasos sanguíneos se contraen. Si a eso se suma la postura de dormir sin almohada, con el cuello doblado hacia el pecho, la circulación hacia el cerebro se reduce drásticamente. En una persona mayor, esa reducción puede ser suficiente para desencadenar un coágulo y un ictus severo. La solución, en este caso, no es eliminar el aire fresco, sino regular la temperatura. Lo recomendable es mantener la habitación a unos 18 grados, usar una almohada de tamaño medio que mantenga el cuello alineado con la columna y, sobre todo, evitar que la barbilla quede pegada al pecho. Son ajustes simples, pero que marcan la diferencia entre un descanso seguro y una madrugada trágica. La novena historia es la de don Antonio, un hombre de 74 años al que le encantaba cenar tarde. Su costumbre era disfrutar de comidas abundantes y acompañarlas con una copa de licor, generalmente un vaso de bourbon, antes de irse a dormir. Para él, esa rutina era una forma de relajarse, un ritual que repetía casi todas las noches. Pero una de esas noches, después de una cena copiosa y alcohol, sufrió un ictus de gran magnitud que le arrebató la capacidad de hablar con normalidad. El problema aquí radica en que una cena demasiado abundante desvía gran parte del flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo, reduciendo temporalmente la irrigación cerebral. Y el alcohol, lejos de ser un aliado para dormir, empeora la situación. Primero dilata los vasos sanguíneos, luego los contrae bruscamente, generando un estrés enorme en el sistema circulatorio. Esa combinación, sumada a la edad, es un cóctel perfecto para el ictus. La prevención consiste en cenar más temprano, al menos 2 o 3 horas antes de ir a la cama, optar por comidas más ligeras y evitar el alcohol nocturno. La somnolencia que provoca el alcohol no es descanso verdadero, sino un engaño que puede costar muy caro. Si miramos estas 3 historias juntas, vemos un patrón muy claro. Don Javier pensó que una sola pastilla olvidada no tendría importancia, y terminó enfrentando una secuela permanente. Doña Laura creyó que dormir en una habitación muy fría sin almohada era saludable, y terminó con un ictus en una zona crítica del cerebro. Don Antonio disfrutaba de la buena mesa y de una copa de licor como un placer nocturno, pero esa rutina acabó robándole parte de su capacidad de comunicación. En los 3 casos, lo que parecía un gesto normal,
casi rutinario, escondía un riesgo grave. Lo importante es entender que nadie está condenado a sufrir un ictus por la edad. Lo que sí es cierto es que la edad aumenta la vulnerabilidad, y por eso los hábitos diarios pesan más. No se trata de renunciar a todo lo que disfrutamos, sino de adaptar nuestras costumbres para proteger lo más valioso que tenemos: nuestra independencia, nuestra capacidad de hablar, de caminar y de disfrutar de la vida con los nuestros. Estas historias son un espejo. Puede que nos veamos reflejados en don Javier, en doña Laura o en don Antonio, o que reconozcamos a alguien de nuestra familia en sus hábitos, y precisamente por eso debemos detenernos a reflexionar. Lo que hacemos cada noche tiene un impacto directo en cómo despertamos al día siguiente. Un ictus no aparece de la nada. Muchas veces nace de esas pequeñas rutinas que repetimos sin darnos cuenta. Hasta aquí hemos visto 9 historias reales de personas mayores que sufrieron un ictus debido a costumbres aparentemente inofensivas a la hora de dormir. Tal vez se estén preguntando, ¿qué tiene el sueño de tan especial para convertirse en un momento de tanto riesgo? Permítanme explicarles de manera sencilla, sin tecnicismos complicados, qué ocurre en nuestro cuerpo durante la noche y por qué debemos prestarle tanta atención. Cuando dormimos, nuestro organismo no se desconecta como muchos piensan. Al contrario, trabaja intensamente en procesos de reparación y regulación. El corazón disminuye su ritmo, la presión arterial baja y la respiración se vuelve más pausada. Todo esto, en una persona joven, significa descanso y equilibrio. Pero en alguien mayor, esos mismos cambios pueden ser un arma de doble filo. Las arterias, con el paso de los años, pierden elasticidad. Se vuelven rígidas, estrechas y frágiles. La sangre, a su vez, tiende a espesarse y a circular con menos fluidez. Imaginemos un río caudaloso en la juventud, que con los años se convierte en un arroyo lento y lleno de obstáculos. En ese escenario, cualquier pequeña variación, como una postura incorrecta al dormir, puede generar turbulencias, estancamientos y, finalmente, la formación de coágulos. Durante la madrugada, especialmente entre las 2 y las 6 de la mañana, la presión arterial tiende a subir de manera brusca. Esa subida repentina, sumada a la fragilidad de los vasos sanguíneos en los mayores, es el momento perfecto para que un coágulo se desprenda y bloquee la circulación hacia el cerebro. Por eso decimos que el ictus nocturno es tan silencioso y tan peligroso. Uno se acuesta sintiéndose bien y, al despertar, la vida ha cambiado para siempre. En España, los datos refuerzan esta realidad. Cada año se registran cerca de 90.000 casos nuevos de ictus y más de 23.000 muertes. 6 de cada 100 personas mayores de 65 años ya han tenido un ictus, y entre los mayores de 80, la cifra aumenta a 10 de cada 100. Además, estudios recientes muestran que quienes se acuestan después de las 11 de la noche tienen un 23% más de riesgo de sufrir un ictus, y más del 60% de la población española acostumbra a dormir tarde. Pero no todo son malas noticias. Lo importante es comprender que el ictus no siempre es una condena inevitable. En muchos casos se puede prevenir, y esa prevención empieza en el lugar más simple y más cotidiano: la cama. Por eso quiero darles ahora una guía práctica, clara y sencilla, para dormir de manera más segura y reducir el riesgo de un ictus nocturno. Lo primero es la postura. Dormir boca arriba puede ser saludable si se utiliza una almohada que eleve ligeramente la cabeza y mantenga el cuello alineado. Dormir boca abajo, en cambio, es lo más peligroso, porque comprime arterias y dificulta la respiración. Dormir del lado izquierdo es la opción más recomendable, ya que facilita la circulación tanto hacia el corazón como hacia el cerebro. Lo segundo es el ambiente. La habitación debe mantenerse a una temperatura agradable, alrededor de 18 grados. Ni demasiado frío, porque provoca vasoconstricción, ni demasiado calor, porque dificulta el descanso profundo. Nunca es recomendable cubrirse la cabeza con mantas, ya que eso reduce el oxígeno disponible y aumenta el dióxido de carbono en la sangre. Si lo que se busca es oscuridad, un antifaz es mucho más seguro. Lo tercero es la rutina. Evitar las cenas pesadas y el alcohol en la noche es fundamental. Una comida abundante desvía la sangre al aparato digestivo y deja al cerebro con menos irrigación en un momento crítico.
El alcohol, por su parte, no mejora el sueño. Al contrario, lo interrumpe y altera la presión arterial, aumentando el riesgo de un ictus. Lo ideal es cenar ligero y hacerlo al menos 2 o 3 horas antes de acostarse. Lo cuarto es la medicación. Si el médico ha recetado pastillas para la hipertensión, el colesterol o la diabetes, es vital no olvidar tomarlas. Una sola noche de descuido, como vimos en la historia de Don Javier, puede desencadenar un ictus. Poner una alarma en el teléfono, dejar las pastillas a la vista, o pedir ayuda a un familiar, son estrategias sencillas que marcan una gran diferencia. Lo quinto es la higiene del sueño. Muchas personas mayores se quejan de un sueño inquieto, con múltiples despertares. Para mejorar la calidad del descanso, conviene evitar la cafeína por la tarde, mantener horarios regulares y crear un ambiente tranquilo en la habitación. Usar un cojín de cuerpo puede ayudar a reducir los movimientos bruscos durante la noche. Lo sexto es el movimiento. Incluso en la cama, mover suavemente las piernas antes de dormir favorece la circulación y reduce el riesgo de trombosis. En personas que pasan mucho tiempo sentadas o con movilidad reducida, este pequeño gesto es aún más importante. Lo sé, puede parecer mucha información, pero en realidad son cambios pequeños que cualquiera puede aplicar. Y lo mejor es que no requieren grandes sacrificios. Se trata de ajustar la postura, mejorar el ambiente, cenar más temprano, tomar la medicación a tiempo y cuidar la calidad del sueño. Detalles que, sumados, tienen un impacto enorme en la salud cerebral. Quiero que se queden con esta idea. Dormir no es solo descansar. Dormir correctamente es proteger el cerebro. Y proteger el cerebro significa proteger nuestras palabras, nuestros recuerdos, nuestro equilibrio y nuestra independencia. Un ictus no solo roba la capacidad de hablar o de caminar, también puede robar la posibilidad de vivir la vida con autonomía, de disfrutar de la familia, de compartir momentos cotidianos que son los que realmente importan. Por eso insisto tanto en la prevención, porque he visto demasiados pacientes lamentarse de no haber sabido estas cosas antes, y porque también he visto la diferencia en aquellos que hicieron cambios sencillos y lograron evitar complicaciones graves. No estamos hablando de magia ni de milagros, estamos hablando de ciencia, de hábitos y de cuidado personal. Si cada persona mayor y cada familia en España aplicara estas recomendaciones, estoy convencido de que miles de ictus podrían evitarse cada año. Y no solo evitaríamos muertes, sino también discapacidades que cambian la vida para siempre. Imaginen el impacto positivo que tendría en nuestras familias, en nuestro sistema de salud y, sobre todo, en la calidad de vida de nuestros mayores. Queridos amigos, hemos recorrido juntos un camino importante. Les he contado 9 historias reales de personas mayores que sufrieron un ictus debido a hábitos nocturnos aparentemente inofensivos. Hemos visto cómo algo tan simple como dormir sin almohada, cubrirse la cabeza con la manta, olvidar una pastilla o cenar demasiado tarde puede convertirse en el detonante de una emergencia cerebral. También hemos comprendido, desde la ciencia, qué ocurre en nuestro organismo durante la noche y por qué el sueño, en lugar de ser siempre un refugio, puede transformarse en un momento de vulnerabilidad. Ahora quiero que hagamos una pausa para reflexionar. Piensen en sus propias rutinas, en cómo se acuestan cada noche, en cómo duermen sus padres o sus abuelos. ¿Se ven reflejados en alguna de estas historias? ¿Reconocen alguno de estos hábitos en casa? Si la respuesta es sí, no se alarmen, no se sientan culpables. La intención de este mensaje no es asustar, sino dar conciencia y ofrecer soluciones. Porque la buena noticia es que no estamos condenados a sufrir un ictus. Gran parte del riesgo se puede reducir con cambios pequeños, fáciles de aplicar y al alcance de todos. Un ictus no solo arrebata palabras o movimientos. Un ictus puede robar algo aún más valioso: la independencia. Puede hacer que una persona que antes caminaba sola deba depender de otros para las tareas más simples. Puede transformar una vida plena en una vida de limitaciones. Y lo más doloroso es que muchas veces llega sin aviso, en silencio, mientras dormimos. Por eso les insisto tanto. No esperen a que ocurra una tragedia para cambiar sus hábitos. Piensen en Don Miguel, que hubiera evitado su ictus con una simple almohada. Piensen en Doña Carmen, que habrían estado más segura si no hubiera dormido boca abajo.
Piensen en don Ricardo, que se sintió protegido bajo la manta, cuando en realidad se estaba asfixiando lentamente. Piensen en don Javier, que perdió la fluidez del habla por olvidar una pastilla. Todos ellos nos enseñan que las pequeñas decisiones marcan una gran diferencia. La prevención no exige grandes sacrificios. No hace falta gastar fortunas, ni seguir tratamientos imposibles. Hablamos de gestos simples: cenar más temprano, evitar el alcohol, mantener la habitación en buena temperatura, usar una almohada adecuada, tomar la medicación a tiempo, no cubrir la cabeza, elegir una postura más segura al dormir. Son cambios que pueden parecer pequeños, pero que tienen un poder enorme. Recuerden también los datos. En España cada año se registran 90.000 casos nuevos de ictus y más de 23.000 muertes. 6 de cada 100 personas mayores de 65 años ya han sufrido uno. Y entre los mayores de 80, la cifra sube a 10 de cada 100. Estos números no son para asustar, son para despertar conciencia. Porque detrás de cada cifra hay una historia, una familia, una vida que pudo haberse protegido. Quiero que se queden con un mensaje claro. Dormir no es solo descansar. Dormir correctamente es cuidar el cerebro, proteger el corazón y preservar lo más valioso que tenemos: nuestra capacidad de vivir con autonomía. Cada vez que elegimos una postura adecuada, cada vez que tomamos la medicación a tiempo, cada vez que evitamos cubrirnos la cabeza o cenar demasiado tarde, estamos regalándonos un futuro con más salud y más dignidad. Hoy les invito a hacer un compromiso. Comprométanse con ustedes mismos y con sus familias. Revisen sus hábitos de sueño y cambien lo que sea necesario. Hablen de esto con sus padres, con sus abuelos, con sus amigos. Compartir esta información puede salvar vidas. No guarden este conocimiento solo para ustedes. Háganlo circular, porque cuanto más sepamos, más preparados estaremos para prevenir. Si este mensaje les ha resultado útil, me encantaría que lo escribieran en los comentarios. Pueden poner un número 1 para decir: estoy listo para cuidar mi sueño y mi cerebro. Y si conocen a alguien que ha pasado por un ictus, cuenten su experiencia, porque su testimonio puede ser una lección valiosa para muchos otros. No olviden darle me gusta a este video, compartirlo con familiares y amigos, y suscribirse al canal para seguir recibiendo consejos de salud cada semana. Recuerden que cada pequeño cambio que hagan esta noche puede salvarles la vida mañana. Les dejo una última reflexión. El sueño no es solo el cierre del día, el sueño es el guardián de nuestra vida. Y cuando dormimos bien, no solo descansamos, también protegemos nuestras palabras, nuestra memoria, nuestro equilibrio y nuestra independencia. No permitan que un hábito aparentemente inocente les robe todo eso. Cambien hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Queridos amigos, cuiden su sueño, cuiden su cerebro y cuiden su vida. Muchas gracias por acompañarme hasta el final.